¿Y si te dijera que eso que tanto deseas no llega justamente porque lo estás forzando demasiado? Vivimos en una época donde todo es urgente. Resultados inmediatos, respuestas rápidas, éxito para allá. Y en medio de esta ansiedad colectiva, se nos olvida que la vida tiene su propio ritmo. Un ritmo que no se ajusta a nuestra prisa, pero es justo aquí donde el estoicismo entra con una verdad poderosa. No fuerces nada. Lo que es para ti va a llegar, no en el tiempo de tu ansiedad, sino en el tiempo de tu madurez. En este video vamos a explorar por qué forzar situaciones, relaciones u objetivos puede alejarte aún más de lo que tanto quieres. Y, lo más importante, cómo aprender a soltar el control, confiar en el proceso y transformar por completo tu manera de vivir. Vamos a ver lo que enseñaban los estoicos sobre la paciencia, la aceptación y la sabiduría frente al tiempo. Y al final te voy a mostrar una práctica sencilla, pero profundamente transformadora, para aplicar esta filosofía en tu día a día, especialmente cuando todo parece fuera de tu control. Quédate conmigo hasta el final, porque tal vez este video sea justamente el momento que estabas esperando. Y cuando dejes de forzar, puedes empezar a recibir mucho más de lo que alguna vez imaginaste. Antes de continuar, tengo un reto para ti. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe: a partir de hoy, permaneceré tranquilo en cualquier situación. ¿Por qué te pido esto? Porque cuando escribes, declaras. Cuando declaras, registras. Y así es como empieza el verdadero cambio. Primero dentro de ti, luego en el mundo que te rodea. Vamos a comenzar. 1. Apaga la mente. No todo necesita ser analizado. ¿Alguna vez has pasado toda la noche despierto, tratando de prever todas las posibilidades de una conversación que ni siquiera ha ocurrido todavía? Imaginando cada respuesta, cada gesto, como si pudieras controlar el rumbo de todo, solo con la fuerza de tu mente. Pensar demasiado es como intentar armar un rompecabezas que cambia de forma cada vez que crees haber encontrado una pieza. La mente va encajando suposiciones, inventando historias, exagerando los riesgos, hasta que el problema se vuelve más grande de lo que realmente es. Y lo peor, muchas veces ni siquiera existe todavía. El estoicismo nos muestra que esa tendencia a sobreanalizar es una trampa sutil. Crees que te estás preparando, pero en realidad te estás agotando. Intentas protegerte, pero lo que haces es hundirte en la ansiedad. No tienes que imaginar todos los escenarios. Lo que necesitas es vivir lo que tienes delante. Marco Aurelio escribía para sí mismo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Y esa fuerza empieza cuando te haces una pregunta sencilla en medio del caos mental. ¿Esto está bajo mi control? Si no lo está, suéltalo, de verdad. No se trata de ignorar, se trata de confiar en que tu presencia es más útil que tu preocupación. Respira, da un paso. Haz lo que puedas con lo que tienes ahora. A veces, lo que te atormenta no necesita una solución, solo necesita un poco menos de tu atención. Piensa en una madre que quiere enseñarle a su hijo adolescente el sentido de la responsabilidad. Con buenas intenciones, le asigna pequeñas tareas: ordenar el cuarto, lavar los platos, respetar los horarios. Pero, ante el primer atraso, ella se adelanta, lo hace todo sola y justifica diciendo que solo está ayudando. Lo que parece cuidado en realidad sabotea el proceso de crecimiento del hijo, porque el sentido del deber no nace de las palabras o de los regaños, sino de la experiencia directa. Hay que permitir que el otro descubra por sí mismo la incomodidad de no cumplir y la satisfacción de comprometerse, y eso exige paciencia, sobre todo con el ritmo del otro. Cuanto más intentas controlar todo a tu alrededor, más te alejas del único lugar donde realmente tienes poder, aquí,
y ahora. El presente es el único escenario donde tu acción hace la diferencia, y muchas veces lo que resuelve el caos no es hacer más, sino interferir menos, confiar más, soltar con conciencia y recordar: simplificar no es ser ingenuo, es ser lo suficientemente sabio para dejar de luchar contra lo inevitable. 2. Domina tu reacción, no la situación. Hay momentos en los que el mundo parece hablar más fuerte de lo que tú puedes escuchar. Todo a tu alrededor grita: plazos, exigencias, críticas, imprevistos. Sientes el calor subiendo por tu nuca, la mandíbula apretándose, el pecho encogiéndose como si algo estuviera a punto de explotar, y es ahí donde la mayoría reacciona, grita, culpa, se rinde. Pero quien aprende a mantener la calma, incluso cuando todo dice lo contrario, accede a una fuerza que pocos conocen. Calma no es apatía. No es aceptar todo en silencio ni alejarse de la realidad como si no doliera. Calma es presencia. Es saber que estás en el ojo del huracán, pero que no tienes que girar con él. Los estoicos lo sabían, que la verdadera fuerza no está en la rabia, en el impulso o en la respuesta inmediata, sino en la pausa entre lo que pasa y cómo eliges reaccionar. Piensa en una conversación difícil con alguien que amas. Si te dejas llevar por el impulso, puedes decir algo que lastima y que no tiene vuelta atrás. Pero si respiras antes de responder, si te observas, si te escuchas por dentro antes de hablar, algo cambia. Dejas de estar en modo ataque y entras en modo conciencia. Y eso marca la diferencia en tus relaciones. La calma no borra el problema, pero aclara el camino. Mientras muchos se ahogan en sus reacciones, quien permanece sereno encuentra soluciones que los demás ni siquiera ven. Es como caminar por un pasillo lleno de humo. Solo quien se mueve con calma encuentra la salida. Recuérdalo. La vida va a ponerte a prueba, gente que provoca, días que empiezan mal, palabras que duelen. Pero siempre tendrás una elección: dejar que lo externo decida quién eres, o mantener firme eso que solo tú puedes controlar, tu respuesta. Y mientras más elijas la calma, más dejará de ser una elección para convertirse en tu naturaleza. No necesitas ganar todas las batallas, solo necesitas no perderte a ti mismo en ninguna de ellas. 3. Deja de forzar la motivación. Sé disciplinado. La disciplina no se trata de rigidez, se trata de respeto. Respeto por la persona en la que quieres convertirte, incluso en esos días en los que todo dentro de ti te pide rendirte. Es fácil engañarse esperando un pico de motivación, como si fuera una señal divina de que ahora sí es el momento de actuar. Pero la motivación es volátil. Aparece un domingo en la noche, te entusiasma por unas horas y desaparece el lunes en la mañana, cuando suena el despertador. La disciplina es la que entra en escena cuando el entusiasmo se va. Es ese compromiso silencioso que haces contigo mismo. No cuando todo está fluyendo, sino cuando estás cansado, frustrado, sin nadie cerca que te aplauda. Los estoicos sabían eso. Epicteto decía que solo es libre quien se domina a sí mismo, y ese dominio no se logra con grandes gestos. Está en el detalle: levantarse a tiempo aunque tengas sueño, rechazar una excusa bien armada, terminar lo que prometiste aunque no tengas ganas. Ser disciplinado es como cuidar una casa. No es emocionante barrer el piso todos los días, pero eso es lo que la mantiene limpia. No esperas estar inspirado para sacar la basura. Lo haces porque entiendes que el orden del hogar depende de esas pequeñas acciones. Con tu vida pasa lo mismo. La disciplina construye confianza. No viene de lo que alcanzas, sino de lo que sostienes. Y sostener requiere esfuerzo. Es levantarte a caminar incluso cuando tu mente dice: quédate un rato más. Es elegir estudiar mientras el mundo se distrae. Es invertir en ti mismo aunque nadie lo note.
Puede parecer pequeño hoy, pero esos actos se suman, y un día te das cuenta de que eso que parecía imposible se volvió rutina. No cambiaste de vida de un salto, fuiste poniendo ladrillo por ladrillo hasta transformar tu realidad. La disciplina es esa fuerza invisible. No grita, no pide escenario, pero transforma por completo la vida de quien la respeta. Y poco a poco, dejas de ser alguien que espera las condiciones ideales y te conviertes en alguien que crea sus propias oportunidades. 4. Sé positivo, incluso cuando nadie te dé motivos para eso. Ser positivo no es andar por ahí sonriendo como si nada estuviera mal. Tampoco es repetir frases de autoayuda para intentar disimular lo que duele. La verdadera positividad es una elección madura y muchas veces silenciosa. Es el tipo de decisión que tomas cuando la vida no coopera, pero tú decides cooperar con ella de todos modos. Piensa en alguien que acaba de ser despedido, no porque hiciera mal su trabajo, sino porque la empresa tuvo que recortar gastos. Al principio viene la rabia, la sensación de injusticia, quizás incluso el miedo de no saber qué hacer ahora. Pero después de que se asienta el polvo, esa persona tiene una elección: alimentar la ira o usar ese momento como combustible para algo nuevo. Y esa elección, no el desempleo, es lo que va a definir el rumbo de su vida. Los estoicos nos recuerdan que no se trata de lo que pasa, sino de lo que hacemos con lo que pasa. La positividad para ellos no es cerrar los ojos ante el sufrimiento, sino enfrentarlo con dignidad. Es mirar al caos y preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? Es fácil ser positivo cuando todo sale bien. Pero ¿qué pasa cuando un familiar se enferma? ¿O cuando la relación se desmorona? ¿O cuando tus planes simplemente no funcionan por más que lo intentes? En esos momentos, ser positivo es casi un acto de resistencia. No finges que todo está bien. Decides que vas a atravesar eso sin perderte a ti mismo. Y no te engañes. Esto no es solo bueno para ti. Cuando enfrentas los problemas con calma, sin hacerte la víctima, te conviertes en una presencia fuerte en la vida de los demás. Una referencia, un punto de equilibrio. Y a veces, el simple hecho de que tú no te desesperes ya es lo que impide que alguien a tu lado se hunda. Ser positivo, en el fondo, es confiar en que el dolor de hoy puede convertirse en sabiduría mañana, que incluso las peores etapas esconden algo que puede fortalecerte. Quien aprende a ver así no huye de los problemas, los atraviesa y crece. 5. Vive en el presente. Hay un tipo de sufrimiento que pasa desapercibido: vivir ausente de uno mismo. Estar físicamente en un lugar, pero mentalmente en otro, dándole vueltas a lo que ya pasó o intentando controlar lo que aún ni siquiera ha llegado. Es como tratar de cruzar un puente que todavía no ha sido construido, cargando los escombros del que ya se cayó. ¿Cuántas veces te has sorprendido reviviendo una discusión antigua, imaginando lo que podrías haber dicho, como si eso cambiara lo que fue? O despertando con el pecho apretado, no por algo que ocurrió, sino por el miedo a lo que tal vez ocurra. Los estoicos llamaban a eso un desperdicio de vida, porque el único lugar donde la vida realmente sucede es aquí, ahora, en este momento en el que estás escuchando estas palabras. El pasado ya no está a tu alcance, y el futuro todavía no te pertenece. Solo el presente te escucha. Solo el ahora te responde. Esto no significa que debas olvidar lo que viviste, ni dejar de planear. Significa solamente que ningún recuerdo merece paralizarte, y ningún plan tiene derecho a consumirte. El presente es el lugar donde puedes respirar profundo, elegir una respuesta más sabia, negarte a repetir el mismo error, dar un paso, aunque sea pequeño, hacia una mejor versión de ti. Piensa en alguien que acaba de divorciarse.
No fue por una traición, ni por falta de amor, fue por agotamiento. Y a pesar de haber pasado tanto tiempo construyendo una vida en pareja, esa persona ahora se encuentra sola, intentando entender en qué momento todo se desvió. Pasa los días atrapada en los recuerdos de lo que fueron juntos, los viajes, la rutina, los planes que no se concretaron. Y cuando no está en el pasado, está intentando imaginar qué pudo haber hecho diferente para evitar ese final. Pero por más que se aferre a lo que ya construyeron, hay una verdad dura que necesita ser aceptada. No podemos obligar a nadie a quedarse a nuestro lado. No se puede vivir eternamente en una casa que ya fue desocupada. Y mientras esa persona no acepte eso, seguirá intentando recuperar algo que ya se fue, en lugar de reconstruirse desde lo único que quedó, ella misma. El presente empieza a ser posible cuando la realidad es acogida, no combatida. La separación nos causa un dolor emocional, y eso no significa que tengas que ignorarlo. Pero, como escribió Séneca, debemos sentir el dolor, no enterrarnos en él. El ahora es un terreno fértil, y cada decisión que tomas en él es una semilla. Cuando te dedicas a lo que está en tus manos, y solo a lo que está en tus manos, la vida empieza a tener más sentido, menos prisa y mucha más claridad. El futuro no exige prisa, exige preparación, y esa preparación se construye en el ahora. 6. Aprende a dominar la paciencia. A nadie le gusta esperar, ni en la fila del supermercado, ni por un mensaje que no llega, ni por una respuesta que podría cambiar el rumbo de la vida. Y, aún así, la espera es inevitable. Más que eso, es esencial. En un mundo que nos empuja a correr sin parar, ser paciente se ha vuelto casi un acto de resistencia y de inteligencia. La impaciencia nace de la ilusión de que tenemos control total sobre el tiempo, pero no lo tenemos. Puedes plantar la mejor semilla en la tierra más fértil, con toda la dedicación del mundo, y aún así no sirve de nada mirar la tierra todos los días, exigiendo que brote rápido. Crecer toma tiempo, y forzar el proceso solo lo retrasa aún más. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribió: todo sucede en el momento adecuado. No era un consejo para consolar. Era una constatación madura de alguien que entendió que vivir bien exige aceptar el ritmo natural de las cosas. Ser paciente no significa quedarse de brazos cruzados. Es seguir regando, incluso sin ver resultados inmediatos. Es dar lo mejor de ti en el trabajo, aunque ese ascenso todavía no llegue. Es cuidar tu cuerpo, aunque el espejo aún no muestre cambios. Es persistir, aunque nada parezca cambiar por fuera, porque por dentro ya está cambiando mucho. La impaciencia desgasta, te hace dudar de ti, abandonar proyectos a la mitad, actuar por impulso. La paciencia, en cambio, calma, da claridad. Te enseña a respetar el tiempo de las cosas y tu propio tiempo de maduración. Hay un poder silencioso en quien es paciente. Esas personas no viven con la prisa de demostrar nada. Saben que todo lo que sea verdadero llegará. No cuando tú quieras, sino cuando estés listo. Así que respira. Haz lo que necesitas hacer y sigue caminando. Porque cuando siembras con paciencia, cosechas con constancia. Y la cosecha llega, siempre llega. 7. No supliques por atención. ¿Alguna vez te has sorprendido enviando un mensaje solo para ver si a esa persona todavía le importas? Tratando de iniciar una conversación con alguien que, claramente, ya no quiere estar ahí. Ese tipo de situación parece pequeña, pero poco a poco va carcomiendo el respeto que tienes por ti mismo. Suplicar no es solo arrodillarse con palabras, también es insistir en quedarse donde ya no somos bienvenidos. Es aceptar migajas, tratando de convencer al otro de que valemos la pena.
El problema es que, al hacer eso, entregamos una parte de lo que nos mantiene de pie, nuestra dignidad. El estoicismo no habla de orgullo herido, habla de libertad, de no poner en manos de los demás lo que debería sostenerse dentro de nosotros, nuestro propio valor, nuestro propio centro. Ellos nos enseñaron que depender de la presencia, de la aprobación o de la validación de alguien es una trampa emocional. Porque hoy esa persona está, mañana puede irse, y si todo lo que te sostenía era ella, ¿con qué te quedas? No necesitas suplicar por atención a quien te ignora, ni retener a alguien que ya ha dejado claro que quiere irse, mucho menos humillarte por migajas de amor, de amistad o de reconocimiento. Eso no es cuidado, no es amabilidad, no es fuerza, es desesperación, y el desesperado se olvida de quién es. Pedir ayuda, sí, expresar lo que sientes, claro, pero desde un lugar entero, donde sabes que incluso si el otro te dice no, no te desmoronas, porque no construiste tu paz en función de su respuesta. Quien tiene que quedarse no va a necesitar cuerda ni súplicas, va a querer estar, y si no quiere, la salida también es libertad. No suplicar es un acto de respeto propio, es decir, con tus actos, yo me basto, incluso cuando te extraño. Y es justamente esa actitud la que hace que nadie se atreva a tratarte como si fueras desechable. 8. Corta de tu vida los criterios negativos. ¿Alguna vez saliste de una conversación sintiendo que algo se drenó de ti? Como si hubieras perdido energía sin siquiera saber por qué. Muchas veces no es el contenido de la charla, sino la presencia de quien habla. Hay personas que cargan nubes en lugar de ideas, y si te expones a eso con frecuencia, terminas caminando bajo la misma tormenta. La verdad es que la convivencia es contagiosa, para bien o para mal. Absorbes lo que está a tu alrededor, incluso sin querer. Un compañero que vive criticándolo todo, un familiar que nunca ve belleza en nada, un amigo que convierte cada paso tuyo en motivo de duda. Poco a poco, sin darte cuenta, tú también empiezas a dudar, a replegarte, a creer que tal vez sí estás pidiendo demasiado al querer crecer, mejorar, cambiar. Si tu entorno está formado por voces que sabotean, difícilmente tu mente encontrará el silencio necesario para crear. Y eso no es drama, es biología. Nuestro cerebro reacciona a la repetición, y si lo que se repite es juicio, negatividad, miedo, no avanzas, te proteges. Pero el crecimiento no habita en la defensiva. Evitar criterios negativos no es arrogancia, es autocuidado. No se trata de excluir a todos los que piensan diferente, sino de entender con quién puedes pensar en conjunto. La gente que juega sucio con las palabras, que convierte todo en competencia o sarcasmo, puede parecer realista, pero en la práctica solo retrasa lo que tú quieres construir. Eso no significa que tengas que pelear, ni demostrar, ni justificar. Significa que puedes alejarte, en silencio si prefieres. Eso es estoicismo en acción. No intentar cambiar al otro, sino cambiar lo que tú eliges aceptar. Acércate a quien vibra con tu progreso, a quien señala el error sin apagar tu brillo, a quien escucha sin convertirlo en chisme. Esos son los verdaderos aliados de tu camino. Recuerda, tu paz tiene valor. Tu mente es un terreno fértil, y no toda semilla merece espacio allí. 9. Antes de cambiar el mundo, mírate a ti mismo. El cambio más profundo que puedes hacer empieza en silencio, cuando nadie te está mirando y decides mirar hacia adentro. Reflexionar sobre tu propio comportamiento no es solo un ejercicio de autoconocimiento, es un acto de valentía. Requiere disposición para enfrentar esas decisiones que preferirías esconder debajo del tapete. Y más que eso, exige honestidad para admitir que, a veces, tú también eres parte del problema. Sabes, esa conversación que terminó mal,
ese mensaje que no respondiste, o ese impulso de juzgar a alguien solo porque estabas de mal humor. Esos momentos dicen más sobre ti que cualquier intención bonita que se quedó solo en tus pensamientos. La reflexión comienza ahí, en esas pequeñas fallas que pasan desapercibidas, pero que moldean la forma en la que vives y te relacionas. Sócrates decía que una vida no examinada no merece ser vivida, y no se refería a filosofar en voz alta, sino a llegar a casa después de un día difícil y preguntarte, ¿qué parte de mí contribuyó a lo que salió mal hoy? Es en ese tipo de pregunta donde empieza el verdadero cambio. Si nunca te detienes a pensar, tu vida se convierte en un piloto automático emocional. Repites viejos patrones, reaccionas siempre de la misma manera, eliges los mismos tipos de relaciones y luego te preguntas por qué nada cambia. Pero cuando decides observar con sinceridad, no con culpa, te das cuenta de cuánto aún puedes ajustar. Te das cuenta, por ejemplo, de que sigues reaccionando como reaccionabas a los 15, aunque ya tengas 30, o que dices, estoy bien, cuando en realidad no sabes ni por dónde empezar a desahogarte. Reflexionar es como ajustar el timón antes de que el barco se hunda. Es tener la oportunidad de cambiar el tono de voz, de retractarte de un juicio, de pedir perdón de verdad, y no solo por compromiso. Es dejar el modo defensa y entrar en el modo construcción. Para los estoicos, esta práctica era el corazón de la sabiduría. Nadie se vuelve virtuoso sin reconocer primero sus propios vicios. Y eso no se logra con un espejo bonito, sino con una conciencia bien afilada. El estoicismo enseña que la verdadera libertad viene del autodominio, y no puedes dominar lo que te niegas a mirar. Por eso, antes de dormir o entre un compromiso y otro, aparta un momento, no para criticarte, sino para escucharte. Pregúntate, ¿qué hice hoy que me dio orgullo? ¿Y qué haría diferente si pudiera? Esas respuestas no vienen de afuera, ya viven dentro de ti, solo necesitan espacio. La autorreflexión diaria no es vanidad espiritual ni una búsqueda de perfección. Es en la práctica lo que te acerca a vivir con más claridad, coherencia y paz. No para ser mejor que los demás, sino para ser más íntegro contigo mismo. 10. Lo que le entregas a la vida, ella te lo devuelve. La vida no responde con palabras, responde con reflejos. Y no siempre en el momento que esperas, pero responde. No es magia, es consecuencia, es como un eco. Lo que lanzas al mundo regresa tarde o temprano en forma de encuentros, desencuentros, puertas que se abren o se cierran. Hay personas que pasan años pensando que la amabilidad es una tontería, que ser firme es hablar más fuerte, que el amor propio es levantar muros. Viven en piloto automático, devolviéndole al mundo todo lo que alguna vez recibieron de forma distorsionada. Y cuando la soledad llega, cuando el peso aparece, cuando todo se tranca, esa persona se pregunta por qué nada le sale bien. Pero la vida no está castigando, solo está devolviendo. Es como alguien que siempre aparece cuando necesita algo, pero nunca está presente cuando es el otro quien necesita. Y un día no entiende por qué nadie más contesta el teléfono. O como esa persona que vive interrumpiendo, impaciente ante el dolor de los demás, pero se siente invisible cuando por fin quiere ser escuchada. La vida devuelve, no con escándalo, con silencio, no cobra con rabia, solo muestra el reflejo de tus decisiones, enseña sin levantar la voz. Lo notas en las reacciones, en los vínculos que se rompen, en esa sensación de cansancio que insiste en regresar. Y ahí entiendes, vivir devolviendo es fácil. Lo difícil es no convertirse en copia de aquello que te hirió. No es fortaleza responder todo con el mismo tono.
Eso es repetir. Es dejar que la energía del otro te controle, quedar atrapado en el ciclo que deberías romper. Porque cuando solo devuelves lo que recibes, no estás en control, estás siendo llevado. Estás viviendo como un espejo, no como una elección. Ser filtro y no esponja es un reto diario. Es sentir sin absorber, ver sin imitar, sufrir sin volverse en lo que te hizo daño. Es tener el coraje de romper el patrón, de no ensuciarte para demostrar que eres fuerte. Porque ser fuerte a veces es no responder, es no alimentar lo que te destruye, es decidir guardar tu energía para construir lo que de verdad importa. No tienes que demostrar que tienes límites. Solo necesitas recordar qué quieres sembrar, porque cada vez que respondes al mismo nivel de quien te provoca, quien sigue teniendo el control, es el otro. Y cada vez que respondes con intención, cambias el juego. La vida se fija en lo invisible, en lo que ofreces cuando nadie te está viendo, en lo que eliges ser cuando nadie te está aplaudiendo. Es ahí donde recoge, es ahí donde decide qué devolverte. ¿Quieres recoger paz? Siembra presencia. ¿Quieres recoger relaciones verdaderas? Siembra verdad. ¿Quieres recoger claridad? Siembra silencio ante el caos. No se trata de ser pasivo, se trata de ser inteligente, de decidir dónde merece estar tu alma. Y aunque todo parezca injusto, demorado o demasiado silencioso, confía. La vida no olvida, solo espera a que estés listo para recibir. Porque todo lo que siembras con conciencia regresa con coherencia. Y cuando siembras luz, incluso en la oscuridad, ella siempre encuentra el camino de regreso. 11. Mejora un poco con cada amanecer. No se trata de volverse alguien extraordinario de un momento a otro. Se trata de despertar mañana, un poco más consciente de lo que haces hoy. Y sí, eso puede parecer pequeño, pero justamente así es como ocurren las grandes transformaciones, imperceptibles a corto plazo, pero evidentes con el tiempo. Ser una mejor persona no es vencer a los demás. Es dejar de repetir lo que tú mismo ya sabes que te frena. Es poder decir no cuando antes siempre cedías. Es mantener la calma en una discusión que antes te habría sacado de tus casillas. Es escuchar de verdad a alguien que antes solo habrías respondido por compromiso. Es en ese tipo de evolución silenciosa donde habita la verdadera fuerza. Los estoicos no hablaban de perfección, hablaban de progreso. Y progreso es esto, tener la humildad de reconocer lo que aún necesita cambiar y el coraje de hacer algo al respecto, un paso a la vez. Hay días en los que ese paso será enorme y otros casi ninguno, pero aún así es un paso. Y solo quien insiste, incluso cuando nada parece cambiar, descubre más adelante que todo cambió. No existe una meta final. Lo que existe es el compromiso de caminar con más sabiduría que ayer. Y eso no requiere suerte, requiere conciencia. No necesitas esperar el cambio de año, ni un curso, ni una validación. Tu día 1 puede ser hoy. Y tal vez, solo tal vez, ese simple gesto de comprometerte con tu propio crecimiento sea lo que por fin te libere de la ansiedad de ser aceptado por fuera y te lleve a la paz de respetarte por dentro. Porque esa es la verdadera conquista, despertar, mirarte al espejo y darte cuenta de que estás más completo, más liviano y más auténtico que antes. Espero que este video haya aportado algo valioso a tu camino. Si llegaste hasta aquí, mereces todo el reconocimiento, porque eso demuestra cuánto estás comprometido con evolucionar de verdad. Comenta gratitud para que sepa que te quedaste hasta el final. Gracias por ver y por dedicar tu tiempo a algo que puede transformar tu vida.